En años recientes, hemos visto cómo enfermedades han colocado en alerta al mundo, como en 2014, por la epidemia del mortal virus del ébola, que cobró más de 11.000 muertes. Pero cuando hablamos de pandemia, hablamos de palabras mayores. Para que una enfermedad sea catalogada como pandemia, debe afectar a una variedad de países alrededor del mundo, como lo es el COVID-19, o mejor conocido como coronavirus, que a la fecha ha infectado a más de 2,5 millones de personas, colocó en jaque a la economía y paralizó la vida social del mundo. Sin embargo, aún está lejos de convertirse en una de las pandemias más letales de la historia. Por eso hoy veremos Top 5 pandemias que azotaron al mundo. Número 5. Virus de la inmunodeficiencia humana. El VIH es un virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que es una enfermedad que ocasiona el fallo del sistema inmune, permitiendo que se desarrollen otras enfermedades potencialmente mortales. Con respecto a su origen, hay diversas hipótesis e incluso teorías conspirativas, pero los científicos afirman que el virus proviene de los simios y comenzó a propagarse en 1920. Lo que sí es un hecho es que van más de 35 millones de personas fallecidas por el virus y la Organización Mundial de la Salud asegura que actualmente 37 millones de personas viven con VIH y aproximadamente el 40% no sabe que está infectada. Se transmite de manera sanguínea, perinatal y sexualmente, por lo que si vas a hacer el delicioso, será mejor que tome las precauciones necesarias. Número 4. La peste negra. Entre 1346 y 1347 se dio lugar a la pandemia que algunos catalogan como la más mortífera. Por aquella época se creía que la enfermedad tenía un origen religioso y astrológico, hasta que unos bacteriólogos descubrieron que la peste provenía de una bacteria que se alojaba en las ratas y especialmente en las pulgas. Gracias a las terribles condiciones sanitarias propias de la Edad Media, se propagó extremadamente rápido. Las fiebres altas ocasionadas por la peste provocaban escalofríos y delirios. La enfermedad se manifestaba en algunas partes del cuerpo, como en el cuello, con inflamación en el ganglio linfático, que llamaban bubón. Por eso también la llamaban la peste bubónica, la cual era la más usual, pero esta tenía dos variantes: la peste neumónica, que afectaba al aparato respiratorio causando una tos que permitía un contagio acelerado, y por otro lado la peste septicémica, que se manifestaba con manchas oscuras en la piel. También por eso la llamaban muerte negra. Estas dos últimas producían una muerte segura en cuestión de horas. Afectó principalmente a Europa. Muchas ciudades perdieron hasta un 60% de su población. Los 80 millones de europeos quedaron reducidos a tan solo 30 entre 1347 y 1353. Los médicos de la peste negra usaban atuendos que portaban una máscara con un aspecto de pico de ave, las cuales estaban llenas de artículos aromáticos que los protegían del aire podrido. Estos médicos eran funcionarios públicos que ganaban un alto salario debido a la peligrosidad de su trabajo. Aparte de cuidar a los pacientes, se encargan de aconsejar a los mismos de cómo comportarse antes de la muerte. La relación entre el médico y el paciente se tornó de una manera muy compleja, ya que eran estos los que lo acompañaban hasta sus últimas horas y fueron testigos de numerosos testamentos. Un médico de la peste negra destacado fue un tal Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus. Un dato interesante es que, por aquella época, cuando la Horda de Oro de los mongoles intentó conquistar Cafa, una ciudad que se encuentra en la costa de la península de Crimea, ocurrió un suceso muy particular. Al sentirse el ejército mongol agotado y derribado, comenzaron a cargar los cadáveres contaminados con la peste en sus catapultas y los arrojaron por encima de los muros de la ciudad. Este acto lo califica como la primera vez que se usó un arma biológica. Número 3. La gripe española. Se propagó entre 1918 y 1919 a gran velocidad a finales de la Primera Guerra Mundial. Este conflicto colaboró en gran parte con su expansionismo. La censura en los medios de comunicación por la guerra impidieron que se alertara del nuevo virus, pero España, que no formó parte de la guerra, fue el lugar donde se pudo comenzar a hablar sobre la enfermedad y sus peligros. Por eso se le llamó la gripe española, no porque proviene de allá. Todavía se pone en duda el verdadero origen del virus,
pero aseguran que fue el resultado de la mutación de una cepa aviar originada en China. Pero lo que es verídico es que los primeros infectados fueron diagnosticados en Estados Unidos. Pasó tan solo alrededor de 1 año y medio para que la pandemia llegara a casi todos los rincones del mundo, infectando a 1/3 de la población mundial. Se estima que la gripe española cobró alrededor de 50 millones de muertes, aunque no se tienen cifras exactas, incluso especulan que podría ser el doble de esa cantidad. El virus no discriminó a nadie y llegó a infectar a personajes famosos como el propio presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, como a Franklin Delano Roosevelt, que más adelante ocuparía su puesto, también al último Kaiser de Alemania, Guillermo II, y al mismísimo Mahatma Gandhi. Otros no corrieron con la misma suerte y sucumbieron ante la enfermedad, como Frederick Trump, el abuelo del actual presidente, Sophie Freud, hija del padre del psicoanálisis Sigmund Freud, y a Ali Gómez, hijo de Juan Vicente Gómez, quien era el presidente de Venezuela en aquella época. Número 2. El sarampión. Una enfermedad que está erradicada en muchos países y cuenta con una vacuna que es obligatoria en muchos casos. Es muy probable que tú estés vacunado contra el sarampión y si no estás seguro, te recomiendo darle like a este video para prevenirlo. De todas maneras, no podemos subestimar a esta enfermedad, ya que aún continúan emergiendo brotes que acaban con la vida de miles de niños en países con pésimas condiciones sanitarias. Y antes del lanzamiento de su vacuna, era una enfermedad temida que se complicaba fácilmente y ha acabado con la vida de muchos, cerca de 200 millones de personas a la fecha. Número 1. La viruela. A finales del siglo XV se llevaría a cabo el viaje más trascendental de la humanidad a la fecha, cuando un grupo de europeos que creían que la Tierra no era plana, vieron con sus propios ojos el nuevo mundo. Portaban armaduras y espadas que les permitieron colonizar las tierras, pero ninguna tan letal como las enfermedades e infecciones que traían consigo. Historiadores afirman que no hubieran podido contra los aztecas de no ser por la viruela que azotó a los indígenas. Aunque los orígenes de este virus son desconocidos, existen evidencias de rastros encontrados en momias que datan del siglo III a.C. Tan solo en el siglo XX causó la muerte de 300 millones de personas, pero ya es una enfermedad que declararon erradicada del planeta. La viruela causa unas cicatrices características producidas por unas llagas y erupciones cutáneas. Tengo algunas fotos de pacientes viruela, pero no las colocaré por lo impactantes que son. Bueno, colocaré una rápidamente con la condición de que te suscribas al canal. Listo. Esto fue todo por hoy. Dime, ¿te gustaría que subiera videos más seguidos? Házmelo saber en la caja de los comentarios.